Rayo Vallecano, 100 años de un equipo de barrio. Capítulo 4. El Rayo femenino. La jugadora con más partidos en la historia del Rayo femenino es Alicia Gómez, que ganó 3 ligas, una Copa de la Reina y jugó la Champions con el conjunto madrileño. ¿Cómo empiezas jugando al fútbol? Pues empiezo a raíz de mi hermano, él me saca 2 años y bueno, cuando éramos pequeños pues jugando en casa al fútbol, pues al final acabas recibiendo pelotazos de tu hermano mayor y por casualidades de la vida mi hermano empezó a jugar en el Fuentesar, que es el equipo de mi pueblo. Y un día, pues no sé si faltó el portero o lo que sea, y mi hermano dijo, pues mi hermana sabe y parar. Y entonces empecé ahí jugando. Y de hecho, los primeros partidos me pusieron de jugadora y luego ya fui retrasando la posición hasta ser portera. Y desde ahí, desde los 6 añitos hasta ya que me retiré. No te moviste de la portería, no. Estuviste en el Pozuelo y luego llega el Rayo Vallecano. ¿Cómo se gesta un poco ese fichaje por el Rayo? Pues el fichaje del Rayo viene a raíz de que en el Pozuelo descendemos a segunda categoría y el entrenador que estaba en ese momento en el Pozuelo, que era Pedro Martínez Losa, se va al Rayo y en ese momento nos llama 5 jugadoras. Y bueno, yo con Pilar Parra, que es una de mis mejores amigas, pues tenemos un verano de decir, nos quedamos en Pozuelo por lo del descenso, nos vamos y al final, pues bueno, decidimos irnos con Pedro y ahí empezamos nuestra etapa en el Rayo Vallecano. Compaginabais estudiar con trabajar, bueno, con jugar al fútbol, luego con trabajar. Sí. ¿Cómo fueron un poco esos inicios, no? Porque ahí el fútbol femenino todavía no estaba como ahora. Ahí en ese momento era impensable entrenar por las mañanas, porque al final la que no trabajaba estaba estudiando, entonces siempre entrenabas a partir de las 7 de la tarde, 8, que era cuando más o menos todas podíamos, y en verano intentábamos que, pues eso, en agosto muchas incluso se cogían vacaciones porque a veces teníamos las dobles sesiones o tenían doble sesión ellas por la tarde si trabajaban, porque claro, en los institutos o en los colegios al final en agosto puedes entrenar por las mañanas. Pero sí, era difícil compaginar todo, sobre todo yo en mi última etapa que estaba trabajando era salir a las 7 de la tarde con la mochila ya de trabajar, vete a entrenar y los fines de semana no podías descansar porque te tenías que ir hasta Barcelona, Sevilla, donde fuera para jugar el partido. El primer recuerdo que tiene del Rayo femenino Marta Griñán, periodista del diario AS, es de Milene Domínguez, Ronaldinha. Recuerdo ver a Milene, a Ronaldinha, en la televisión, verla con la franja, dando miles de toques de balón y que a través de eso yo desde mi casa en Murcia, una niña que no tenía o no veía por la tele que las mujeres jugaran al fútbol, pues eso, que fue una acción de marketing, al final se llegó a muchas niñas que vimos que por primera vez había mujeres jugando al fútbol, así que ese yo creo que fue mi primer recuerdo del Rayo femenino y después todo lo de títulos, ligas, jugar las Champions, tengo recuerdos de lo que me han ido contando por sus protagonistas, de tanto jugadoras como Ali o Natalia, como niñas que lo vivieron como recoge pelotas, como Marta Perarnau y Anita, que estaban de recoge pelotas en el partido de Champions contra el Arsenal, lo que me ha contado Maite Martín, mi compañera de AS siendo cronista, o lo que me cuenta mi amiga María Díez, que es aficionada del Rayo desde pequeña y ya la menciono siempre, porque sí que me cuenta esa labor que hacía el Rayo también, que iban las jugadoras a los colegios y a los institutos a conocer a todas las niñas, a hacer esa labor de fomentar el fútbol entre las más pequeñas. Teníamos un buen grupo, sobre todo, que al final tampoco éramos grandes estrellas, llegábamos muchas de Pozuelo y del Rayo Vallecano, que bueno, ya tenía posición en primera división, pues tenía jugadoras como Natalia Pablos o Sonia Bermúdez en ese momento, que eran las delanteras del equipo. Entonces yo creo que teníamos un buen equipo con un buen entrenador que supo dar con la clave y estuvimos durante muchos años. Es que yo me acuerdo de salir al campo y ya en nada Natalia y Sonia se ponían 2 pases y era gol. Entonces siempre ibas como 3-0 ganando al descanso y yo me acuerdo que yo recibía 16 goles en toda la temporada. Al final era un grupo muy compacto, que estábamos bien trabajadas y encima teníamos muy buen ambiente y eso al final se refleja en los resultados. Has mencionado precisamente a Natalia Pablos, que ahora es una de tus mejores amigas. Sí. ¿Cómo la definirías? Sé que es pregunta complicada, pero ¿cómo definirías a Natalia?
Pues mira, yo al final me hago muy amiga de Natalia por los entrenamientos de físico, que al final, bueno, siempre las porteras como vamos un poco más retrasadas porque no nos gusta, pues Natalia era la típica delantera que no le gustaba nada el físico, entonces siempre nos quedábamos atrás en el grupo y ahí empezamos a hablar y nos hicimos muy amigas. De hecho, a día de hoy es lo que has dicho, de mis mejores amigas. Y al final es que era una killer, o sea, tú veías a Natalia y decías, esta no mete gol, pero es que cada balón que cogía era gol. Siempre pasaban cosas en sus pies. Mientras un entrenador que tenía decía como que tenía un talento, que todo el mundo veíamos el balón corriendo súper rápido y ella lo veía como lento y sabía a todo momento lo que tenía que hacer. En 2008 ganáis esa Copa de la Reina ante el Levante, además, que os había quitado de la Liga por el enfrentamiento directo. El de su casa, sí. Perdimos 1-0 allí y fuimos toda la Liga empatadas a puntos y al final se lo llevaron ellas, pero bueno, en Torrelodones, a 40 grados, ese día España ganó la Eurocopa también, nos proclamamos campeones de Copa. ¿Cómo viviste tú ese partido? Pues fíjate, yo lo recuerdo con muchos nervios. Era mi primera final, así como el primer partido muy importante en mi carrera profesional y yo lo recuerdo con muchos nervios. De hecho, fue uno de mis peores partidos, no lo recuerdo muy bonito, la verdad, pero es verdad que luego, el momento en el que pita el árbitro la celebración, el recibir la copa, sí que tienes el recuerdo de, pues eso, muy bonito de levantar tu primer título con el Rayo. Luego empiezan a llegar las ligas. ¿Cómo fue todo ese periodo de decir, joder, es que ganamos una liga, luego otra, luego otra? Bueno, a ver, cuando estás metido tampoco te eres muy consciente, ¿no? Pero es verdad que, sobre todo yo creo que la primera es verdad que veníamos de ganar la Copa de la Reina y encajamos el mismo equipo y la Liga fue una balsa de agua porque es verdad que todos los partidos los íbamos ganando, éramos el equipo menos goleado y yo me acuerdo que la ganamos en Málaga ese día y tuvimos como una fiesta gitana porque fueron 3 días de celebraciones. De hecho, en el estadio nos hicieron una vuelta de reconocimiento. Al final, como fue muy especial esa liga. Y luego las 2 siguientes ya fueron un poco, yo creo que el equipo ya estaba bien formado y al final te dejas llevar y cuando ya se empiezan a ir como las claves de ese equipo, ya el equipo empieza a bajar y ya se nota. Pero no, esa etapa yo creo, sobre todo las 2 siguientes, que se las ganamos al Español, que fue cuando cambiaron la liga, porque a alguien de la federación se le ocurrió hacer los 2 grupos y de hecho en una de ellas casi ni entramos en la fase final de la liga y llegamos, que el Español iba a ganar todo el rato el primero y llegamos allí y al final le ganamos, pues eso también da mucho subidón. Cuando vas el segundo y de repente te encuentras que ganas la liga, también te da mucho subidón. De las 3, ¿hay alguna con la que te quedas? La primera. La primera es el más especial, porque es lo que te digo, al final es como el primer título más importante, porque la Copa al final es como un momento, pero la Liga es como la regularidad, que estás luchando todos los fines de semana para conseguirlo, y ese momento de estar en Málaga, ganarla, la celebración, cómo fue todo, yo creo que fue impresionante. Copa, Liga y falta la Champions, jugasteis esa Champions. Cuando tú escuchas por primera vez el himno de la Champions, ¿qué se te pasa por la cabeza? Pues fíjate, la primera vez que lo escucho nos quedamos muchas sorprendidas porque claro, ninguna sabíamos cómo sonaba y nos esperábamos el sonido de la Champions que has escuchado en la tele 100.000 veces. Y claro, cuando llegas allí dices, uy, ¿esto? Y claro, era el sonido de la Champions femenina, que era diferente. Entonces, claro, te quedabas un poco como diciendo, ¿y esto qué es? Pero no, yo lo recuerdo, al final la sensación que tienes, ese hormigueo en el estómago, el salir al campo, todo fue, o sea, una pasada, es una pasada, muy bonito. Además, bueno, dentro de esa Champions está el histórico partido contra el Arsenal, 8.000 personas en el estadio de Vallecas, supongo que un sueño, ¿no? Cumplido, encima ganando. Sí, encima ganando, eso es lo más importante, que Nata creo que metió el gol en el segundo 45, de hecho había gente que no había llegado ni a sentarse en el estadio, pero yo creo que fue como un momento redondo, porque incluso estaban haciendo un reportaje Antena 3 que vino con nosotros en autobús, y fue como todo mascado para llegar, y de hecho cuando llegamos al estadio, que no nos imaginábamos para nada que iba a haber tanta gente y de repente sales al estadio ya en el calentamiento que empiezas a notar cómo se va llenando, y luego en el estadio cuando entras encima vas ganando, ves que la gente hace la ola, yo con mis compañeras ni nos escuchábamos de los gritos que había. Ese yo creo que es el momento más especial que seguramente tengamos todas las de esa época. José Vicente Delfa, periodista Onda Madrid, fue como aficionado a ese histórico Rayo femenino Arsenal Ladies en el estadio de Vallecas, y Maite Martín, periodista del diario AS,
hizo la crónica para el periódico. Fui con mi compañera Laura Cabrera, me acuerdo, porque estaba y hacía producción conmigo el fin de semana y no trabajábamos. Bueno, vamos a ver al Rayo. Y conseguimos unas entradas y fuimos. Y mucho antes, porque siempre en Vallecas siempre está el ritual de tomarte un café o lo que quieras en alguno de los bares de alrededor. Y siempre había unos bares muy típicos que creo que seguirán. Y yo qué sé, 1 hora y media o así antes ya estaba Vallecas en ebullición. Muchísima gente. O sea, era como un equipo de los más importantes del Rayo masculino contra un Madrid o contra un Barça. Así estaba Vallecas. Y luego entrar y el ambiente de día especial. O sea, de día especial, de Champions, de te viene un equipo británico, el Arsenal, con todo lo que es, que tenía jugadoras buenísimas, era un equipazo. Y ese Rayo batallando desde el minuto 1 hasta el final, con la grada encendida. No había hecho un partido de chicas de fútbol femenino en mi vida, pero mi compañera Isabel Roldán, que era la especialista, se puso mala ese día. Entonces yo me puse a hacer mi página de primera y me dijo mi jefe, no, termina prontito, ventílatela, porque ahora tienes que hacer la crónica de este partido. Y claro, yo estaba diciendo, madre mía, si yo nunca las he visto, yo no las conozco, y fíjate que terminó haciendo la crónica de un partido histórico. A partir de ahí ya enloquecí, también te lo digo, porque claro, ahí es cuando me di cuenta de que teníamos una joya ahí también en el Rayo, y quizás una de las joyas más maltratadas, porque con todo lo que han hecho ellas, nunca se les ha dado el valor que se merecen, ¿no? Y es una de las cosas y una de las peleas que ahora mismo en el centenario deberíamos ahí un poco reivindicar, porque son las grandes olvidadas de este centenario. Se hizo un partido de leyendas y no hubo ni una sola mujer, cuando ellas fueron las únicas que han ganado títulos para el Rayo Vallecano, 3 Superligas y una Copa de la Reina. Cuando eres futbolista es lo que quieres vivir, ese momento de salir a un estadio, de que esté lleno del bullicio de la gente y encima ganas, pues que encima te sale un buen partido, pues yo creo que es como el deseo de cualquier futbolista. Ese todavía punto de curiosidad, de ver cómo jugaban también las chicas, porque claro, era un equipo de chicas, de mujeres, todavía había ese ámbito de no... Porque ahora tú ves al Barça jugar y dices, yo me pongo partido del Barcelona femenino antes que de muchos equipos masculinos, porque me gusta verla jugar. O del Atleti, o del Madrid, cuando tiene sus días, o del Levante, o el Atleti Bilbao. Pero en aquel tiempo el Rayo era una anomalía, entre comillas. O sea, era un equipo que jugaba muy bien, que ganaba en España todo, o casi todo, que tenía jugadoras de selección y que luego llegaba a Europa y competía. Que es verdad que luego allí las vapulearon, de acuerdo, pero en Vallecas aquello fue una fiesta. Y salimos, ¿cómo te diría yo? No sé si habrá sido algún concierto de estos de los de ahora top, que sales eléctrico. Pues eso transmitió Vallecas, o sea, salí de allí eléctrico. Celebramos haber ido a Europa y haber jugado una UEFA como una cosa histórica y una pasada. Ellas jugaron la Champions durante varios años y no se les da ese valor que creo que se merecen. Que es que ahora vemos al Barcelona y nos enamora, pero es que el Barcelona de aquellos años era el Rayo, el que nutría a la selección española. Y yo creo que nos está faltando hacerles un mimo, yo creo que todos, pero especialmente en este centenario, darles ese lugar. En el partido de leyendas, ni una chica. No sé, en los actos que ha habido, te lo juro que yo he echado de menos, en los pocos actos que ha habido, he echado de menos la presencia de Alicia o de Natalia o de Jade. ¿Tú te lo habías imaginado alguna vez, poder conseguir todo eso? No, porque al final quizá ahora sí que ven como el fútbol profesional y ven como su profesión, ¿no? Pero antes no, antes era como un deporte, un hobby que tú tienes, que al final tienes tus estudios, trabajas, pero no lo ves como tu profesión. Entonces nunca te imaginas poder llegar hasta ese punto. Una de las personas que apostó por ese Rayo femenino fue Juan Pedro Navarro, también por la cantera. ¿Qué significó la figura de Juan Pedro para el Rayo? Pues yo creo que Juan Pedro... yo creo que es un poco la esencia del Rayo, porque era una persona humilde, trabajadora, que entró súper jovencito allí, que se pasó media vida trabajando por y para el Rayo, y yo creo que gracias a personas como Juan Pedro Navarro, como esos trabajadores anónimos que están ahí en el club, ha salido adelante, porque muchas veces ponemos el foco todos nos fijamos eso en los jugadores, en los entrenadores, en los presidentes, igual nos olvidamos de esa gente anónima, pero es que sin ellos no habría todo lo que tenemos ahora. Y yo creo que Juan Pedro, a raíz de que se fuera, a raíz de su muerte, sí que creo que le estamos poniendo en valor, pero el trabajazo que él ha hecho
pues eso, lo que dices tú, con el femenino, él hacía auténticos equipazos. En el Rayo se han vivido muchos momentos, no solo femeninos, también masculinos. Uno de ellos es el histórico Tamudazo. No sé si te acuerdas de ese momento. Ya más que porque el Rayo se mantuviera en la categoría, que también, ¿no? Que tú quieres por toda costa que se mantenga, era porque si el Rayo bajaba, al femenino le quitaban más dinero. Entonces, claro, tú estabas deseando que no pasara eso. Entonces, yo me acuerdo que estaba en mi casa y tenía en una pantalla el Rayo y en otra el Atlético de Madrid, porque claro, si ganaba el Atleti, el Rayo tenía más posibilidades de pasar. Y sí, me acuerdo de vivirlo, de que pegué un bote en mi casa que se escuchó hasta abajo y que yo creo que los vecinos hasta se asustaron y dijeron qué ha pasado, y empecé a llorar diciendo que el Rayo se salva. Sí, me acuerdo perfectamente dónde estaba. El Rayo se salva y vosotras también. Y vosotras también, sí. Por desgracia es lo que pasa en el deporte femenino, y más antes. Al final, cuando los equipos masculinos bajaban, de quien quitaban el presupuesto no era del masculino, al final era del femenino. Entonces siempre vas ligado a que el masculino tenga buenos resultados y que eso se mantenga. ¿Cuál es tu mayor recuerdo relacionado con el Rayo femenino? Pues precisamente un partido que se jugó aquí en el estadio de Vallecas, digo aquí porque estamos al lado. El club no lo promocionó nada, ese Rayo Barça, venía un Barça que era el principio, el origen de este Super Barça que lo está ganando todo, y amaneció además un día nublado, el día no acompañaba tampoco a que la gente viniera al campo, y entre la poca promoción y demás, pues apenas, que yo creo que éramos 1000 personas como mucho. De hecho, la gente cuando yo iba al campo me decía, pero juega el Rayo, y yo decía, el femenino, pues no, como que se sorprendía de que nadie se había enterado, ¿no? Y ese partido recuerdo que me hacía ilusión verlo como aficionada, pero también quería hacer la crónica, porque era como un momento de visibilidad, ¿no? Hacer la crónica contra el Barça. Entonces, mi decisión final fue ir a la grada y hacer la crónica desde el móvil, y fue muy guay, la verdad. O sea, la poca gente que estuvimos, pues animamos mucho al Rayo. Se frenó a ese Barça que ya venía lleno de superestrellas aquí, se empató al final y gracias, yo creo que para el Barça, porque jugó muy bien el Rayo, se defendió muy bien, y yo creo que eso es el recuerdo más bonito que tengo del Rayo femenino. ¿Crees que el fútbol femenino está evolucionando y que el Rayo va para atrás? Sí, la verdad que yo creo que lo ha vivido todo el mundo. La afición que lleva años siguiendo el fútbol practicado por mujeres lo ha visto. El Rayo y las que estaban dentro siempre lo han contado, que vivieron las mejores condiciones en un momento en el que no había buenas condiciones, y después se quedó ahí. En 2014 llega un poco la noticia, ¿no?, de que el presidente del Rayo quiere que la sección sea amateur. Vosotros lo frenáis. ¿Cómo llega la noticia y cómo conseguís más o menos frenarlo? Pues en ese momento yo era capitana del Rayo y estaba de entrenadora Laura Torbisco, que nos reunió al final de temporada en el vestuario y bueno, soltó un poco la bomba, dijo, y fíjate, estaba ahí, para que te hagas una idea, estaba Jennifer Hermoso, campeona ahora de un mundial, Claudia Cernosa, y lo soltó y dijo, chicas, esto es lo que pasa y esto es lo que hay ahora mismo. Entonces, nada, según salgo por la puerta, pues empiezo a contactar con un montón de gente de prensa de todos los periódicos, empiezo a contactar con todas las peñas, con un montón de gente, e intentar moverlo para frenarlo. Y de hecho conseguimos, mediante Alberto Leva, que me ayudó un montón, hacer como un programa especial donde surgió un hashtag en ese momento, y conseguimos, también por presión de Paco Gémez, que estaba entrenador en ese momento, conseguimos frenarlo, pero frenarlo, no pararlo, porque al final frenas ese momento, pero él sigue con su idea de lo que ha obtenido al final con el paso de los años. El resto de clubes habían ido evolucionando, habían ido invirtiendo más, habían mejorado condiciones, y el Rayo seguía ofreciendo pues lo mismo. Entonces, cuando todos te pasan por encima, y yo creo que cuando desciende ya venía avisando años de que iba a descender. No todo es la afición y no todo es
pues ser un club diferente. Entonces, si no ofreces unas buenas condiciones, pues es difícil que las jugadoras quieran venir aquí, que las jugadoras se quieran quedar y que el proyecto se mantenga. Entonces el Rayo ha ido para atrás. ¿Cómo se pasa de estar ganando ligas, de ser el mejor equipo de España, a pelear el descenso? Pues cuesta mucho, porque al final no dejas de ser un referente, ganar todos los partidos, a de repente perderlos casi todos. Entonces cuesta cambiar el chip e intentar sacar a flote lo que tienes. Y yo creo que al final nosotras teníamos mucho el sentimiento de pertenencia de un club, que eso muchas veces es lo que hace que el club se pueda mantener en primera división, porque nosotras cuando Presa se intenta cargar el equipo, estábamos como más o menos el mismo grupo, habíamos gente muy veterana y gente joven, entonces un poco las veteranas tiramos de las jóvenes y te toca vivir en la otra parte del fútbol, que también es bonita porque al final, bueno, te consigue salvar de año tras año. Claro, se celebra como un título, Sí, pero claro, no es un título. veníais de títulos. Sí, sí, estás viendo cómo otros equipos pues empiezan a invertir en el fútbol femenino y te pasan por la izquierda. El Rayo, lo que hemos hablado, ¿no? Pues impulsó el fútbol entre las niñas cuando nadie lo hacía. Yo creo que hay una generación de niñas que están en la élite ahora, de jugadoras que vienen de ver jugar a ese Rayo en las Champions, que vienen de ver luego ganar la Copa, las ligas, y que están ahora ahí, que muchas salieron de la cantera del Rayo. Y también obviamente pues tenemos a Jenny Hermoso, que estuvo en ese Rayo, Zornoza pasó por el Rayo, son campeonas del mundo que han vestido la franja y que seguramente, y lo han dicho, que recuerdan su etapa aquí en Vallecas como algo muy bonito. Ves que gente que incluso que ha jugado contigo consigue eso y te sientes un poco partícipe de todo lo que has luchado como parte del fútbol femenino y de repente pues tienes ese mérito. Y ya no solo ganar el Mundial, que es como el mayor trofeo que pueden ganar, es también todo el movimiento que hubo a raíz del Mundial, la gente cómo se volcó, cuando llegaron a España, cómo las recibieron, cómo estaba todo el mundo volcado con ellos, y yo creo que eso es lo que más te emociona. En este tiempo he entrevistado a muchas jugadoras del Rayo y les he preguntado mucho qué es lo que tiene el Rayo, y yo también me lo pregunto mucho. Me acuerdo mucho siempre de mis primeras veces en el Estadio de Vallecas. Yo llevo como 10 temporadas siendo abonada, creo que esta es mi 10ª o mi 11ª, y recuerdo cuando estaba en el lateral vibrar literalmente con la afición, con los goles del Rayo, tanto en segunda como en primera, y te diría que el Rayo tiene esa capacidad como equipo de fútbol de removerte un poco y de incluso moverte los cimientos un poco de tu vida y de cambiártela, y después de engancharte, ¿no? Eso lo dice mucho Ali Gómez, que el Rayo es como una droga. Ella como profesional no pudo desengancharse, y yo desde que probé el Rayo tampoco. He estado desde que era casi una adolescente hasta casi mi retirada del fútbol, y yo lo siento como mi casa. He sentido el Rayo como mi casa y como mi familia, entonces para mí era muy importante pues tener la familia bien. Entonces en el vestuario yo intentaba que todo el mundo estuviera unido, que si alguien tuviera un problema que se intentara solucionar dentro del grupo, y yo creo que esa era una de las claves por las que, aunque no tuviéramos el presupuesto, el Rayo siga manteniéndose en primera durante muchos años más. Es el orgullo de un barrio y que este barrio pues tiene muchas cosas especiales. Y por eso la gente lo quiere tanto, por eso y porque te adopta, ¿no? Vallecas y el Rayo te abrazan seas de donde seas, y eso es un valor en la vida súper importante. A ti te ha pasado precisamente eso, porque eres de Murcia, pero te ha adoptado también el Rayo. Sí, a mí me adoptó el Rayo y también me adoptó Vallecas, que ya llevo aquí unos años, y es que te hace sentir especial. Yo creo que al final es una emoción, un sentimiento muy fuerte, que da igual si has nacido con él o te lo han inculcado de pequeño, o si lo conoces o si la conoces con más años, que si estás dispuesta a que te conquiste, el Rayo te conquista como el amor de tu vida, vamos, da igual la edad a la que le conozcas. Tenemos aquí esta bufanda de la afición en el que, bueno, salen muchas leyendas del Rayo, Natalia y tú.
¿qué significa también estar en una bufanda del Rayo Vallecano? Pues a ver, significa muchas cosas y significa que al final, por mucho que le duela a alguno de presidencia del Rayo, dos de sus leyendas son femeninas, Natalia como máxima goleadora y yo como una de las que más partidos ha jugado. De hecho, en primera división, porque Cota creo que jugó 402 y yo 390, pero en primera división soy la que más partidos ha jugado, o sea que al final eso lo vamos a tener. Y es lo que te digo, es que el Rayo y la afición es lo que te llenan y es lo que te marcan y al final hace que la afición... Es que cuando tú dices el Rayo, es que tú piensas en la afición y piensas cómo te tratan desde el primer momento y piensas en que han hecho una bufanda de leyendas y han metido por primera vez a dos mujeres, pues te dice mucho de lo que es el Rayo Vallecano y su conciencia social, ¿no? No tuviste ese final, ¿no? Merecido sobre el verde, pero sí fuera de él, porque el campo de tu pueblo, el de Fuentesal, lleva tu nombre. Eso Sí. supongo que es un orgullo. Sí, muchísimo. Además es que es el campo donde empecé yo a jugar al fútbol y donde mi padre se retiró y además mi hermano también ha jugado al fútbol. Te da un poco de pena por lo que es el Rayo Vallecano y porque cómo ha despedido a gente como Natalia o gente como yo, pero bueno, al final te quedas un poco con la afición. Es verdad que yo también encima justo me retiro y está la pandemia, que al final pues hace que a lo mejor algún homenaje más que iba a tener por parte de la afición, no del club, porque el club me puso un tuit y Santas Pascuas no dijo nada más, incluso a Natalia casi no la dejan salir, entonces yo creo que en ese sentido las dos estamos muy como despechadas por el Rayo, ¿no? Porque al final no se ha portado bien, pero en el otro sentido yo sí que estoy muy contenta porque la parte de la afición y la parte de mi pueblo al final pues me han hecho un homenaje que ha sido increíble. Hasta aquí el cuarto capítulo. En el siguiente hablaremos del Rayo Juvenil A, que consiguió un histórico doblete en 2015.